Bueno, buenas tardes a todos. Un placer poder estar acá compartiendo de vuelta otro evento de AUDER. Y hoy les va a tocar doblete conmigo, arranco con esta y después con la mesa de agua e hidrógeno. Pero para arrancar con nos toca hablar del tema de certificación. Cuando hablamos de hidrógeno verde, ¿qué es esto el hidrógeno verde? La realidad es que no existe una definición homologada de lo que es hidrógeno verde. Tal vez la definición verde, la palabra verde, no sea la más feliz. Y empiezan a aparecer definiciones de hidrógeno bajo en emisiones. Existen certificaciones en mercados voluntarios en varios países. ¿Y eso qué puede implicar para países como el nuestro? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Uruguay apunta a un mercado que exporta, entonces nos importa, es top en la agenda entender cómo vamos a categorizar el hidrógeno y sus derivados, especialmente los derivados para lo que es Uruguay. Y es por eso que en este contexto, en el cual la Unión Europea acaba de lanzar dos reglamentos vinculados a la certificación de hidrógenos y derivados, que tenemos el honor y la suerte de poder contar con la presencia de Frank Michler. Frank es director de Power2X Internacional. Power2X es un programa de la GIZ que nos viene apoyando ya hace un tiempo. Creo que el primer curso de hidrógeno que tuve fuerte, de muy buena calidad, fue gracias a Frank y Power2X, que lo hicimos en plena pandemia virtual con un profesor excelente desde Alemania. Frank dirige el trabajo sobre política, sostenibilidad, inversión y certificación en Power2X Hub. Tiene sede en Bruselas y sigue de cerca el trabajo de la Unión Europea sobre el marco regulador, apoyando a la Unión Europea en el acercamiento a otros países fuera de la Unión Europea. Antes de trabajar en Power2X, Frank apoyó los esfuerzos en la diplomacia climática en la Unión Europea como con los países industrializados. Así que, Frank, te dejo la palabra para que nos cuentes un poquito más. Muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Funciona este micrófono? Sí, muy bien, muy bien. Muy interesante, ¿no? El panel sobre los proyectos de hidrógeno verde. Entonces, comenzamos de verdad de producir el hidrógeno verde, no hablamos solamente sobre planes y proyectos y todo eso. Y entonces, bueno, necesitamos de focusar más en el tema de certificación, porque la primera pregunta en el diseño del proyecto es ¿para quién? ¿Quién compra mis productos? ¿Qué mercado? ¿Y quiénes son las reglas del mercado? Entonces, es muy importante desde el principio conocer para qué tipo de certificación necesito. Bueno, ok. Pero antes, antes permíteme de presentar súper brevemente el Power2X Hub y siempre utilizo un gráfico. Gracias. Tan lejos. Así, pero súper brevemente, porque ya hemos hablado sobre ese tema 1000 veces de hoy. Bueno, la base de la economía nueva que tenemos es la energía renovable que utilizamos para electrificar nuestras aplicaciones o nuestros productos directamente aquí, por ejemplo, un coche. Si utilizamos el electrolizador, producimos el hidrógeno verde, también reemplazamos el hidrógeno gris que tenemos en las refinerías o en la industria química. Con nitrógeno producimos el amoníaco verde, fertilizantes o también combustible para el transporte marítimo. Y con un carbono sostenible, tal vez queroseno sostenible, el SAF. Entonces, aquí a la derecha tenemos todos los sectores difíciles de abatir, pero también, y quiero subrayar esto, tenemos casi todos los productos que utilizamos día a día. Porque en todos los productos tienes un compuesto fósil. En cosmética, en pinturas, en la industria química, en todo. Entonces, hay un mercado enorme para hidrógeno y derivados, una oportunidad enorme para Uruguay, pero hay también un mercado bastante grande para todos los otros productos. Y Uruguay, como muchos otros
países en que trabajamos tienen una oportunidad enorme, ¿no? Hemos hablado sobre eso 1000 veces hoy, energía renovable y abundancia de una fuente de carbono sostenible, es perfecto. Nosotros, el Bauhaus ICSA, trabajamos con esos 13 países. Mañana me voy para Brasil, entonces pintamos ahí amarillo también. Entonces tenemos 14. Y apoyar esos países, el gobierno, todos los actores, de descubrir esas oportunidades que tienen. Tal vez para su desarrollo de la economía local, tal vez para exportar a la Unión Europea o otros puntos. Bueno, pero me pidieron de hablar sobre la certificación. Como he dicho, incluye la certificación al principio del diseño del proyecto, es muy importante, porque hay que conocer su mercado. Bueno, de una forma súper sencilla, certificación es la verificación si un producto o un proceso cumple con normas. Si no hay normas, no hay certificación. Pero, ¿qué diferentes normas que tenemos? Bueno, uno conocemos desde hace mucho tiempo, son las normas industriales, nada nuevo, que aseguran que un producto tenga la misma calidad y criterios de seguridad en todo el mundo. Y eso, bueno, ya sabemos, la GIZ de Chile tiene una publicación muy detallada con todas las normas industriales relevantes para el hidrógeno. Muy importante. Yo tengo una presentación para distribuir antes con más información, con videos, con más información, con links a nuestra página web y también a esa publicación. Y hay también normas de sostenibilidad, y cada vez más. Aquí se ve el marco de sostenibilidad desarrollado por el PTX Hub. Tenemos 4 dimensiones. ESG en sus siglas en inglés. Ambiental, el uso de agua, un tema grande aquí en Uruguay. El valor agregado local, en la dimensión económica. Acceso a energía social, o la situación política, gobernanza. Y junto con la Agencia Internacional de Energía, el IEA, el Banco Mundial, el Hydrogen Council y otros, trabajamos en una referencia global de sostenibilidad para que tengamos solamente una referencia, no varias. Todo eso facilita el mercado de hidrógeno. Solo un ejemplo un poco tonto. Bueno, en el caso de aviación hay las normas industriales, como American Society for Testing Materials, tiene las reglas para... ¿Qué son las reglas para el queroseno? Para que el queroseno en todos los aeropuertos del mundo sea el mismo. Pero también hay normas de sostenibilidad en un programa que se llama CORSIA, la compensación y reducción de emisiones de carbono para la aviación internacional. Y también hay obligaciones legales y voluntarias. Entonces, ¿qué exactamente certificamos? Bueno, tenemos diferentes puntos, procesos o productos. Certificamos el uso de energía renovable, mientras garantías de origen. Algunos productos, como el queroseno, por ejemplo. Ciertos tipos de planta, aquí, por ejemplo, el electrolizador, o toda la cadena de valor, como es el caso en la Unión Europea. Y ese es el tema de presentación, ¿no? Introducción un poco larga. Bueno, estamos aquí. Pero para mí, las reglas de certificación de la Unión Europea son muy detallados. Son demasiado para una charla así. Yo voy un poco de dar el contexto y hablar brevemente sobre los famosos actos delegados, pero hará una sesión de información
del DG ENER, que es el Ministerio de Energía de la Comisión Europea, y del PTX-Hub a los fines de agosto. Un día entero sobre los actos delegados. Todos estén invitados y, bueno, utilizamos mucho más tiempo para entender qué es. Pero hoy, Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, que decía que Europa debería ser el primer continente neutral en términos de clima en el año 2050. Y el objetivo grande es aumentar la prosperidad y reducir las emisiones. Como hemos visto antes en la presentación de UTE, ¿no? Separar crecimiento económico del crecimiento de emisiones. Y por este fin, la Unión Europea tiene un montón de leyes que está todo en ese paquete del Green Deal, ¿no? Y lo más importante para nosotros de hoy es la directriz de energía renovable, el RED 2 y el RED 3. El RED 2 define qué es el hidrógeno verde, qué es el verde. Y el RED 3 incluye subobjetivos como, por ejemplo, para el caso de aviación y transporte marítimo. Y eso es muy importante, porque aquí se ve las trayectorias del uso obligatorio del SAF en el caso de aviación o de un combustible con bajas emisiones de carbono, como podría ser el metanol o amoníaco verde en el caso del transporte marítimo. Ese será un mercado enorme. Crece poco, ¿no?, en los próximos 5 o 6 años, pero mucho en los años 30 y 40. Y la Unión Europea va a producir mucho en los países miembros de la Unión Europea, pero la mayoría será importado por países como Uruguay, por ejemplo. Es una oportunidad enorme. Y hay otros objetivos industriales de la Unión Europea. Entonces tenemos una demanda segura. Eso es súper brevemente, no voy a hablar mucho sobre el régimen de comercio de derechos de emisión, solo mencionar que a partir del año que viene el número de derechos se reduce más de 4% año al año. Entonces, eso implica que el precio del carbono va a crecer todos los años y con esto el incentivo para las empresas europeas de cambiar sus procesos y hacer todo más en la forma más verde, más limpio. Y también para ustedes muy importante es el mecanismo de ajuste en la frontera del carbono. En inglés se llama CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Es súper importante porque empieza con una fase de preparación en el otoño de este año hasta fines de 25, pero a partir de enero de 26, se aplica a todos los actores que quieren vender algo dentro de la Unión Europea. Se comienza con los sectores cemento, hierro, aluminio, fertilizantes, electricidad y hidrógeno. Entonces, muy importante saber qué es el CBAM y cómo cumplir con esto. Y nosotros, como PTX-Hub, vamos a preparar un informe con más detalles sobre el CBAM. Pero ahora, finalmente, los actos delegados. Hay dos. Y en Bruselas o en la Unión Europea hemos gastado 3 años y luchamos mucho sobre el contenido de esos actos delegados. ¿Qué son? Uno, el acto delegado para el artículo 27 de la red explica qué es el verde en el hidrógeno verde, de una forma sencilla. Y el 28 explica qué es la metodología, cómo cuantificar la intensidad del carbono de mi producción.
Entonces, la Unión Europea necesita una garantía de origen para la electricidad renovable. Queremos solamente electricidad renovable nueva, es decir, menos de 3 años de edad. Porque no como en Uruguay, pero en Europa la energía renovable no es abundante. Entonces queremos utilizarlo más eficientemente, que es el uso directo, y para el hidrógeno verde entonces se quieren nuevas plantas. El CO2, no como qué es elegible, qué no es elegible, pero qué son las emisiones conectadas a la fuente de carbono y todo el valor de cadena. Y ese es súper importante. ¿Por qué? La Unión Europea quiere, ¿cómo explicar? No solamente la producción de hidrógeno es importante, pero toda la cadena del valor. Entonces, también el transporte, todas las fases de generación, hasta el uso final. Entonces, no es suficiente si un actor aquí en Uruguay tiene una producción con bajas emisiones. Hay que saber también cuántas emisiones ocurren más en el transporte en todas las fases. Bueno, es en una lámina la discusión de 3 años. Yo sé que ustedes no pueden leer nada, pero más tarde, ahora solamente 2 cosas son importantes para la charla de ahora. Hay 2 opciones, 1 y 2 con 4 variaciones. La primera opción es si la planta de energía renovable es conectada directamente a mi producción de hidrógeno verde sin alguna conexión a la red eléctrica, todo bien. Sí. En países con una red eléctrica, más del 90% con energía renovable, también todo bien. Pueden utilizar la electricidad directamente de la red ya. Hecho. Es el caso de Uruguay. Costa Rica, Paraguay también, otros países del mundo, no sé. Os da una ventaja enorme en comparación a la India, todos los países de región MENA, South Africa, todos tienen una red mucho más sucia, mucho menos que el 90%. Pues todos esos países, las opciones 2B a D, que tienen mucho más requerimientos, aplican. Entonces es una ventaja. Entonces ustedes pueden reflejar. Esos son los principios subyacentes del acto delegado. El principio de adicionalidad, hemos ya discutido un poco, queremos plantas de energía renovable nueva. El principio de correlación temporal y geográfica aplican también en Uruguay, pero automáticamente cumplen con eso. Entonces, súper más fácil para ustedes. Hay detalles también, pero es mucho más fácil para ustedes. Es el artículo 28, la metodología para determinar la reducción de emisiones. Como decía antes, toda la cadena es importante. La fórmula parece muy compleja. No es solamente más o menos, y es la misma fórmula que utilizamos en el caso de bioenergía. Y al final es importante que la reducción de emisiones será más del 70% en comparación a una producción de hidrógeno gris. Y eso es la explicación, pero no necesitamos. Bueno, entonces, ¿dónde estamos ahora en la Unión Europea? Los actos delegados son finales.
se puede lamentar mucho sobre el contenido, pero no hay nada más de hacer, son finales. Y ¿quién tiene el mandato de certificar? Hay algunas empresas, se llaman en la terminología europea esquemas voluntarios. Esos esquemas voluntarios tienen el mandato de verificar que la producción de hidrógeno cumple con las normas de la Unión Europea. Ese es como ICC, RSB, TÜV Süd, DEKRA, Certify. Y al inicio, en los próximos meses, tal vez años, será mucha dudas, ¿no? Entre las empresas que producen hidrógeno y esos esquemas voluntarios, porque el acto delegado es un poco genérico, ¿no? Dice, esos son los objetivos, es más o menos la metodología, pero todos los casos son nuevos, todos los casos tienen un detalle nuevo. Entonces, haremos una discusión en los próximos meses qué son los detalles que los esquemas voluntarios pueden decidir y para qué detalles necesitan consultar el DGN, el Ministerio de Energía de la Comisión Europea. Y bueno, en el año que viene tal vez tenemos muchos casos y sabemos mejor cómo arrancar. Entonces ustedes tienen que, no tenemos toda la claridad ya, pero poco a poco tenemos más y más claridad. Entonces, importante que ustedes que de verdad tienen un interés en este esquema de certificación participen en esta sesión de información y lean todas las publicaciones del PTX-Hub, porque nosotros analizamos todas las leyes y directrices y normas y tenemos todo en nuestra página web y en la presentación que se va a distribuir hay todos los links. Eso es. Bueno, nada más. Frank, voy a aprovechar para hacerte un par de preguntas. Primero que nada, agradecer la presentación en español. Me parece que es un esfuerzo grande que se valora mucho, sobre todo cuando viene en América Latina que hagan el esfuerzo. Resaltar la importancia que tiene para el Uruguay, el principal mercado por distancia y por tipo de productos que van a tener los derivados del hidrógeno en Uruguay, y bueno, tal vez a futuro hidrógeno y demás, es el europeo. Entonces, lo que se define en estos actos delegados nos condiciona mucho. También es parte de los motivos por los cuales se firmó la semana pasada en Bruselas con la Unión Europea un acuerdo en energía, y uno de los temas principales de ese acuerdo es el tema de las certificaciones. Así que valoramos mucho primero en esto. Una pregunta que te hago un poco extensiva es, ese 90% de la red eléctrica, que resaltás la posición de Uruguay que compartimos, está compuesta en Uruguay por eólica, solar, hidráulica y biomasa también. La biomasa en general es el residuo de un proceso industrial, por lo cual entendemos que eso es muy bueno, o sea, no es que estamos plantando para generar energía, sino que deriva de otro proceso. ¿Está claro en los actos delegados si eso es considerado renovable, cómo lo van a manejar, o hay un gris ahí en esas definiciones? Hay mucho gris en los actos delegados, lo siento. Me lo imaginé, por eso lo pregunté. Los actos delegados son muy cortos, son documentos de 4 páginas. Entonces, solamente tienes algunas reglas como genéricos, como he dicho, pero todas las casos puntuales, reales, hay que discutir. Lo siento. Perfecto. Pero de las discusiones que has participado, ¿ha estado este tema sobre la mesa? Es una discusión con la Unión Europea, pienso. Lo bueno es que podemos discutirlo todavía. ¿Cómo? Lo bueno es que lo podemos discutir todavía, que no está cerrado. Sí. Ah. No, el segundo tema es sobre el origen del CO2 para los derivados, Sí. que también es un tema, un gris de debate. El evitable, el inevitable, el de origen biogénico. Como saben, Uruguay hace una apuesta fuerte por el origen de nuestro CO2. Entonces, un poco, ¿cómo viene por ahí la mano? Bueno, es un poco más claro. En la red 2 hay un anexo 9 con una lista con todas las fuentes de carbono elegibles. Y, bueno,
La Unión Europea quiere evitar una competición con la seguridad alimentaria, ¿no? Sí. Entonces, toda la bioenergía, que también son alimentos, no son elegibles. Ok, Sí. bien. No, Bueno. pues si es un CO2 que ya se emite de algún proceso industrial, Sí, de bueno, otro tipo de productos, bueno, como sí, puede sí ser. es un CO2 de una producción industrial, como una planta de cemento, Es- por ejemplo, se puede utilizar en los próximos 15 años, pero solamente hasta el 2040. Bien. Y después no. Entonces, si ustedes tienen la idea de producir el queroseno sostenible, el SAF, y utilizar el CO2 de una planta de cemento o algo similar, se necesita un plan para el después. Bien. Ya. Bien, no, creo que es un tema que va a estar también bueno, interesante y debatir en países como el nuestro, que producimos alimentos para el mundo, mucho más de nuestra propia demanda, Sí. y que tenemos distintas fuentes para ese CO2. Ese debate hasta dónde se define el origen es bien interesante. Sí. Bueno, la discusión de CO2 es muy, muy importante porque yo pienso que en unos años esa será la limitación, ¿no? Todo el mundo va a buscar el CO2 sostenible y es una oportunidad enorme para Uruguay. Perfecto. Bien, impecable. Bueno, muchas gracias, Franco, un lujo. De nada, nada. Gracias, gracias.